El papá estaba enfermo de esta niña y escuchó que había un hombre en la ciudad llamado Pablo. Parecía que ese hombre, cuando imponía las manos sobre las personas recibían sanidad de cualquier enfermedad. Ella escuchó de esto porque su vecina tenía una rara enfermedad con la cual no podía mover el brazo, sus brazos no tenían músculos, no tenían tendones, era solo hueso. Pero sus papás la llevaron hacia donde este hombre llamado Pablo, y al parecer en nombre de un tal Jesús, la niña recobró su brazo y ahora su brazo estaba fuerte, tenía movilidad y podía hacer muchas cosas. Entonces la niña de repente escuchó sobre alguien que no importaba la enfermedad, lo raro que fuera esta, parecía que esa persona podía sanar a otros. Y no era un doctor, tampoco era alguna especie de sacerdote de alguna religión. Se dice que por las tardes enseñaba la Biblia y por las noches trabajaba en hacer tiendas. Hasta las 11 de la mañana abría su negocio de tiendas y a partir de las 11 abría su escuela llamada la Escuela de Tirano, donde enseñaba la Biblia a otros. Entonces la niña se dio cuenta, parece que este es un profesor de una nueva religión que también cura personas y no lo hace de formas extrañas. No tengo que llevar dinero. Mi vecina me dijo que solo la llevaron, solo fueron sus papás ahí, impuso manos sobre ella, hizo un tipo de oración y recibió sanidad. Así que la niña, llena de esperanza, fue un día, escuchó a ese hombre llamado Pablo, entró a la casa de Tirano, todos eran bienvenidos, habían todo tipo de personas, algunos de alta sociedad, nobles, príncipes, y también habían otros de muy baja sociedad. Encontró a esos tipos que se llamaban ser judíos, que no se llevaban bien con los gentiles, y los vio comiendo en la misma mesa que sus vecinos griegos. La niña estaba anonadada de todo lo que había visto. Entonces fue hacia donde estaba Pablo y le dijo: mi papá está muriendo. Él es nuestra única fuente de ingreso. Gracias a él comemos y no hay nada más que podamos hacer sin él. Pablo le dijo: tráelo, voy a orar por él. Ella le dijo: no se puede levantar. Y Pablo le dijo: bueno, entonces voy a ir a orar por él, voy a estar con él. Y esa misma noche la niña regresó feliz y dijo: papá, dice Pablo que va a venir a orar por vos. Dice Pablo de que va a decir en nombre de Jesús una oración y parece que vas a recibir sanidad. No te vamos a perder, papi, le dijo. El papá, muy escéptico, como cualquier griego, le dijo: ¿de qué estás hablando? ¿Cómo vas a traer aquí a uno de esos que les llaman cristianos? Van a venir y nos van a azotar y les van a hacer lo mismo que les han hecho a ellos. Si ellos ven a ese Pablo entrando a nuestra casa, nuestra reputación está arruinada. Prefiero morir antes de que él venga. La niña se puso muy triste y le dijo: papá, los doctores ya dijeron que no hay esperanza para vos. Los doctores ya dijeron que se acabó. Y el papá dijo: prefiero morir. La niña no durmió esa noche. Su papá estaba tosiendo sangre. Pasó gran parte de la noche despierta escuchando a su papá morir lentamente. Así que a la mañana siguiente dijo: si no hay nadie más en esta tierra que le dé esperanza a mi papá, voy a hacer lo que sea para que ese Dios de Pablo le dé una oportunidad más a mi papá. Entonces muy de mañana fue a la escuela de Tirano y no había nadie ahí. Era un lugar abierto en el que todos podían entrar en cualquier momento. Pablo estaba trabajando
en hacer tiendas. En ese momento estaba cortando el cuero. Las tiendas, los tabernáculos en aquel entonces estaban hechos de cuero. Y Pablo, siendo un experto en cómo manipular cuero, estaba trabajando ahí. Mientras la niña estaba pensando cómo hacer para que Pablo tocara a su papá y que su papá estuviera dispuesto a ser tocado por Pablo o a ser visitado por Pablo, la niña vio cómo Pablo se limpiaba con uno de los paños su sudor. Pablo estaba trabajando arduamente. Eran las 10 de la mañana, el sol estaba fuerte. Entonces con un trapito Pablo secó su sudor y lo puso en una mesa. En ese momento la niña dijo: si las personas se sanan al ser tocadas por Pablo, y si llevo ese paño sudado, entonces va a ser como que si Pablo esté tocando a mi papá, esté imponiendo manos en mi papá, si yo llevo su paño sudado. Yo creo, dijo, que Dios puede obrar a través de eso, porque básicamente es lo mismo, pensó la niña. En su lógica era lo mismo que un trapo sudado a que un hombre impusiera sus manos. Entonces, sin que Pablo la viera, tomó el paño, lo llevó corriendo rápidamente a su casa y le dijo: papá, vas a mejorar pronto. Su papá estaba a punto de ya no estar vivo. Entonces la niña, llena de esperanza, llena de fe, le dijo: papá, en serio, te vas a mejorar. No te preocupes, voy a intentar bajar la fiebre, le dijo. Te voy a poner este trapo mojado y te va a bajar la fiebre. El papá le dejó poner ese trapo mojado porque no tenía idea de dónde venía. Y cuando la niña puso ese trapo mojado, que se suponía iba a ser un paño que bajara la fiebre, el papá dio un suspiro, como que si algo había entrado en él, como si alguien hubiera respirado sanidad en su vida. Dejó de toser, se sentó, tomó el pañuelo y se dio cuenta que no era un trapo, no era un paño de los que suelen usarse para bajar la fiebre, no era de ellos. Se enojó con la niña y le dijo: ¿a quién lo robaste? Y la niña le dijo: ¿te acordás de aquel hombre que se llamaba Pablo? No lo robé. Vi que él lo estaba usando y lo iba a devolver. Y le dijo: Pablo impuso manos sobre ti, papá. Ese es su sudor. Y básicamente es como que si hubiera impuesto manos. Es básicamente lo mismo, papá. El hombre escéptico se enojó con la niña y le dijo: no es posible que hayas robado, y peor aún, que estés cerca de ese hombre llamado Pablo. Pero le dijo: algo sí no puedo negar, y es que siento algo diferente en mí. La sanidad y el aliento de vida que se ha respirado sobre mí es totalmente innegable. Así que vamos a ir juntos a donde este Pablo y vamos a preguntarle qué pasó. Y de paso voy a agradecerle. Fueron juntos como familia y le dijeron: Pablo, disculpa la situación. Pablo estaba ya en la escuela de Tirano, todos estaban escuchando, eran la 1 de la tarde. Ya estaba enseñando la Biblia y le dijeron: Pablo, queremos disculparnos por esta situación. Mi hija tomó un paño prestado, lo puso sobre mí, yo obtuve sanidad. Pablo se quedó asombrado y todos los que estaban en el salón también se quedaron asombrados.
No era la primera vez que veían un milagro suceder. Ya era bastante escuchado de que Pablo oraba por las personas y las personas recibían sanidad. Pero lo que nunca se había escuchado es que por medio de un trapo sudado de Pablo alguien recibiera sanidad. Entonces, evidentemente, todos en la escuela de tiranos abrieron sus ojos y se preguntaron: ¿qué pasó aquí? Y todos empezaron a discutir este nuevo tipo de teología, este nuevo tipo de práctica. ¿Cómo era posible de que una persona se había sanado con el sudor de Pablo puesto en un pañuelo, puesto en un trapo? Sin mucho que decir, pronto se desarrolló una discusión teológica dentro de los que estaban ahí. Algunos decían que quizás había sido mera coincidencia. De repente hubo un silencio porque todos estaban enojados tratando de discutir o encontrar la razón del por qué un trapo traía sanidad. La niña aprovechó ese silencio y dijo: no entiendo por qué están discutiendo. Es muy evidente, dijo, que el mismo espíritu que está en Pablo imponiendo manos cuando él está presente, fue el mismo espíritu imponiendo manos por medio de ese trapo sudado. Todos quedaron boquiabiertos porque la niña había dado la respuesta que nadie había sabido dar. En eso Pablo dijo: saben, yo recuerdo una historia similar. Alguna vez Pedro habló en la iglesia de Jerusalén sobre aquella vez, que por cierto Mateo también la contó y está registrada en sus manuscritos. La historia sobre aquella vez que una mujer tenía tanto miedo de acercársele a Jesús, tenía tanta vergüenza de acercársele, de hablarle, que esa mujer, dijo Pablo, solo se acercó a él por abajo de la multitud, encorvada, y tocó el borde de su manto. Pedro hizo una gran referencia y fue muy explícito al decir que no fue todo el manto, fue solo el borde. Y ellos cuentan cómo es que con el borde del manto de Jesús, esa mujer fue sanada. Así que definitivamente hay un precedente, dijo Pablo. Lo increíble es que haya vuelto a suceder. La discusión siguió hasta que algunas otras personas empezaron a practicar lo mismo. Cuando Pablo no podía ir, estas personas en fe venían y tomaban algunas cosas de Pablo y las llevaban y las ponían sobre sus enfermos y los enfermos eran sanados. Muchas veces sucedió, otras veces no funcionó. Lucas nos registró esta historia, pero no con todos los detalles que yo di. No estoy añadiendo palabras a la Biblia, solo estoy haciendo lo que John MacArthur explica en su comentario. John MacArthur dice: hay muchas formas de intentar explicar cómo sucedió de que de repente los trapos sudados de Pablo podían sanar personas. Pero hay algo que sí debemos saber, dijo John MacArthur. Una persona con inocencia, pero con mucha fe, decidió tomar un trapo sudado y llevarlo en fe hacia donde alguien que lo necesitaba. Cuando nosotros leemos ese texto en Hechos, que lo vamos a leer pronto,
que dice de que un hombre sudaba, se limpiaba el sudor con un trapo, ponía ese trapo en un lugar y luego que ese trapo servía para la sanidad de otros. Cuando nosotros leemos eso, no solo parece increíble, sino que raya a lo descabellado, a la fantasía, a la ilusión. Y aquellos de ustedes que son muy cristianos y que son muy buenos estudiantes a la Biblia, también dirán, eso es una exageración. Pero déjenme decirles esto, está en la Biblia, es verdad, sucedió. Entonces, ¿por qué está en la Biblia? ¿Por qué Lucas, de todas las cosas que sucedieron en el segundo viaje misionero, se detuvo a explicar eso? ¿Por qué? Para que nosotros aprendamos esto. No debemos de sorprendernos de lo sobrenatural cuando el Espíritu Santo está obrando. No podemos limitar el Espíritu Santo a lo que nosotros y nuestras creencias religiosas creemos que debería de ser o debería de hacerse. Por supuesto que todos los que estamos acá jamás iríamos donde alguien, le pediríamos un trapo sudado y le diríamos, con esto vamos a ser sanos. Por supuesto que no. Pero el hecho de que nosotros no creamos que deba de ser así, no significa que tenemos el derecho para limitar la forma en la que el Espíritu Santo actúa. Lo primero es eso. La inocencia y la cantidad de fe de quien sea que inició eso llevó al Espíritu Santo a actuar en poder y obrar sanidad. Pero lo segundo que debemos de aprender, si lo primero es que no podemos limitar las obras del Espíritu Santo a lo que nosotros creemos que debería de ser, entonces lo segundo que debemos de aceptar es que cuando hay fe, todo es posible. Cuando hay fe, todo es posible. Y no estoy diciendo de que si nosotros no hemos obtenido lo que queremos es porque no tenemos fe. Paren ahí, no estoy diciendo eso. Porque la fe es confiar en la voluntad de Dios más que en la mía. La fe es, yo quiero algo, pero tú quieres otra cosa, Señor, y yo quiero lo que tú quieres. Y la fe muchas veces, la fe que cree en lo imposible, muchas veces está acompañada de algunos teólogos le llaman a esto puntos de conexión. Solo es un concepto usado para describir que muchas veces cuando nosotros actuamos en fe, hacemos cosas anormales, tomamos decisiones anormales, no necesariamente sobrenaturales, sino fuera de lo regular para mostrar nuestra fe. Y en esas acciones, mientras nosotros estamos probando lo real de nuestra fe, en esas acciones sucede un punto de conexión entre el milagro y la fe. Entre lo que yo le estoy pidiendo al Señor y lo que el Señor está dispuesto a hacer en mí. Entre mi petición y su voluntad hay un punto de conexión en el que el Señor dice, es mi voluntad obrar este milagro, recíbelo. Es mi voluntad darte esto, ahora tómalo.
ese es un punto de conexión. ¿A qué me refiero? De que si ustedes han pasado pidiendo al Señor para que les ayude en un trabajo, y ustedes han dicho: Señor, por favor, dame un trabajo que me permita servir, y de repente reciben una llamada, van a la entrevista, y qué curioso, el trabajo no les permite venir a servir. Y entonces ustedes se ponen a pensar: ¿cuál será la voluntad de Dios versus cuál será mi voluntad? Y dicen: bueno, tengo fe de que Dios va a obrar aquí, y voy a decir: no voy a tomar este trabajo porque me va a alejar de Dios. Y esa decisión sirve como un punto de conexión entre mi voluntad y la voluntad de Dios, convirtiéndose en un acto de fe que pronto resultará en un milagro sobre nuestra vida, dándonos lo que Dios deseaba darnos. Es solo un pequeño ejemplo. Otro pequeño ejemplo podría ser de que estamos saliendo con una persona, estamos hablando con una persona, pero esa persona no ama a Dios. No les estoy diciendo que es o no cristiano o cristiana, o que va a una iglesia o no. El punto es que no ama a Dios. Y ustedes dicen: no, pero no voy a encontrar otra persona como este o esta. Es mi última oportunidad. Y entonces ustedes dicen: voy a tener fe de que esta persona no es para mí, y esto va a ser un punto de conexión entre mi voluntad y la de Dios. Y ese acto de fe lo estoy haciendo en espera del milagro que Dios va a hacer, porque mi fe cree en lo imposible. Esos actos de fe se convierten en un punto de conexión de mi voluntad y la de Dios, de yo aceptando la voluntad de Dios y mi voluntad, y eso lleva a milagros. Y eso lleva a milagros que permiten que Dios actúe. Cuando nosotros tenemos esa fe. Entonces, lo que sucedió con Pablo, de que sus trapos sudados estaban sanando gente, no es algo místico. Es algo de fe. No es algo que debamos negar. Es algo de fe. ¿Y cómo yo sé de que estoy actuando en fe? ¿Cómo yo sé de que de repente no estoy creyendo en una locura mística y no estoy siendo engañado por alguna persona? Porque esos puntos de conexión no tienen nada que ver con lo que yo quiero. Tienen todo que ver con lo que Dios quiere. Ese punto en el que se conecta mi petición con la voluntad de Dios no tiene nada que ver con lo que yo quiero, tiene todo que ver con lo que Dios quiere. ¿A qué me refiero? Que si ustedes esta noche salen de aquí y le dicen a Juan: vos te ves bien espiritual, regálame tu pulsera sudada con la que tocaste hoy, Jesús me ama. Porque hoy tengo un parcial, Juan, y con Pablo funcionó. Y vos hasta tenés el nombre de un apóstol. Hasta quizás funcione. Mi fe no está en la voluntad de Dios. Mi fe está en la pulsera de Juan. ¿Saben por qué? Porque la voluntad de Dios, si querés ayuda en un examen, la voluntad de Dios, ¿saben qué dice? Escuchen lo que dice: estudien, esfuércense,
sean disciplinados. No, fe en Dios no es decir, no estudié, no entregué ninguna tarea y tampoco he entrado a clases, pero tengo fe en Dios que me va a salir bien. Eso no es fe. Eso es una creencia mitológica en la suerte. Fe es, realmente me hace falta un tornillo, Dios, y me cuesta entender esto. Realmente cuando mis amigos me molestan y me dicen que soy lento, Dios. Pero fe es que a pesar de mi incapacidad, Dios, para entender todo en el colegio o en la universidad, fe es que voy a entrar a clase, voy a hacer las tareas, voy a estudiar, y fe es, tú, Dios, me vas a dar lo necesario para que yo pueda comprender, mientras yo obedezco tu voluntad y la convierto en mi voluntad. Mientras yo veo que tu voluntad se alinea con la mía, mientras yo dejo que tu voluntad se haga real en mi vida. Entonces, en ese momento pueden estar seguros que un milagro va a suceder. Pueden estar totalmente seguros. Dios va a visitar nuestros corazones y nuestras mentes cuando su voluntad viene y se alinea con la nuestra, o la nuestra se alinea con la suya, mejor dicho. Y suceden esos puntos de conexión. Yo sé que creer en la restauración de nuestra familia, que nuestros padres puedan tener un amor verdadero hacia el uno con el otro o hacia Dios, y que algún día los veamos adorando con sus manos levantadas, yo sé que puede parecer totalmente increíble. Pero déjenme decirles, eso no va a suceder porque ustedes lleguen a la casa y les digan, usted es un impío, papá. Usted es una impía, mamá. No va a suceder por eso. Porque esa es nuestra voluntad. Va a suceder cuando nos demos cuenta que la voluntad de Dios es que seamos una luz tan brillante en nuestra casa que ninguna de las acciones de las personas a nuestro alrededor opaquen la maravillosa obra de Jesús, transformando nuestras vidas y llenándonos de amor y misericordia hacia otros. Cuando nosotros alineamos nuestra voluntad hacia la voluntad de Dios, siendo esa imagen de amor, de esperanza en nuestras casas, entonces podemos esperar los cambios que van a venir. Creo que he dado bastantes ejemplos y no me había dado cuenta que ya solo tengo 3 minutos. Entonces debo concluir con esto. Muchas veces comprender la voluntad de Dios es muy difícil. Muchas veces saber qué es lo que Dios quiere que yo haga es muy difícil. Pero ¿saben cuándo se vuelve 5 veces más difícil? Cuando no leo la Biblia. Entonces, estamos aquí diciendo, yo estoy, Carlos, esperando un milagro, como esa niña, como esa mujer. Y Carlos, quiero saber si ese milagro Dios lo va a hacer o no en mi vida. Si Dios va a responder o no esa petición en mi vida. O cómo Dios va a abrir camino para esa petición en mi vida. La única forma en la que vamos a saber es leyendo la Biblia. La única forma. Carlos, ¿y qué pasa
si su respuesta es diferente a mi petición, recuerden esto: sus respuestas siempre van a ser mejores que nuestras peticiones. Siempre. Sus respuestas siempre van a ser mejores que nuestras peticiones. Pueden tener fe en eso. Quisiera decirles todas las veces que Dios respondió algo muy diferente a lo que yo pedí. Pero también puedo decirles cuán agradecido estoy porque no fue como yo pedí, porque resultó ser mejor. Ese es nuestro Dios. Lastimosamente, esta solo fue la primera parte del estudio de hoy. El próximo sábado terminamos de ver todo porque hace falta mucho que ver. Oremos.